Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días a los ¿Lo activó dos. el micrófono ya? Gracias por la oportunidad de intercambiar algunas opiniones y expresiones con ustedes. ¿Cuál es la...? A ver, la decisión del Consejo Nacional Electoral acaba de, para muchos, muchísimos abogados, hacer lo correcto. El artículo 9 del Código de Democracia dice que en caso de dudas incluso se debe de priorizar el derecho a la participación democrática. Y eso es lo que ha hecho, si hubieran dudas, ¿no?, el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuándo ustedes inscriben la candidatura a vicepresidente de la República de Rabascal? Bueno, antes que nada, déjeme decirle que discrepo con su opinión porque para nosotros no existe ninguna duda en absoluto de que hicimos lo correcto, hicimos lo que en ley corresponde. ¿A qué me refiero con esto? Se hizo todo el trámite de pasar por las primarias, tal como señala el Código de la Democracia. En esta ocasión se lo hizo de manera telemática, en base a las disposiciones dadas por el mismo Consejo Nacional Electoral, respondiendo a las condiciones de vulnerabilidad de todas las personas en este momento que pues aún no ha pasado ni remotamente el riesgo de contagio por la pandemia. Ante eso se cumplieron posteriormente todos los requisitos que señalaban la aceptación de la nominación, cuando en otras ocasiones, cuando se hacía este evento de manera física, se hacía en un solo acto. Pero en todo caso cumplimos con ello. Usamos todas las formas, tanto la presencia de documentación física como electrónica, firma electrónica, mails y la presencia telemática vía plataforma Zoom, para que no quedara ningún lugar a dudas a la aceptación de la nominación a la precandidatura a la vicepresidencia por parte del economista Rafael Correa. Sin embargo, se usó muchísimo el tema de la prensa, salían diversos jurisconsultos que se precian de tales para crear confusión en la ciudadanía, incluso utilizando o mal utilizando términos, mezclando nominación con inscripción, aceptación, registro y todo cuando hay etapas claramente definidas en el calendario electoral. Esto queda evidenciado nuevamente cuando el Tribunal Contencioso Electoral se ha pronunciado ya contundentemente en relación a que la pretendida obligación de presencia física en las instalaciones del CNE delante de un delegado, dependiendo de la circunscripción nacional, provincial o electoral en el exterior, entendiéndose consulados, ya se refirió concretamente en que eso es una cosa traída de los cabellos y la rechazó. Por lo tanto, si quedaba alguna duda, pues con esa decisión ha quedado definitivamente desvanecida. Lo que sí es motivo de inhabilitación, más allá de la consideración que también la han hecho clara algunos jurisconsultos, inclusive contrarios a nosotros, pero fieles a la responsabilidad y seriedad del ejercicio de su profesión, tiene que ver con la ratificación de la sentencia emitida por el Tribunal de Juzgamiento y ratificada por la Corte Constitucional en el proceso que se conoce como casación, que deja en firme esa sentencia y ya se convierte 3 días después en sentencia ejecutoriada en firme con las órdenes, la emisión de las órdenes de detención y la aplicación de las otras disposiciones como parte de esta sentencia. Eso sí constituye un motivo de inhabilitación claramente estipulado en el reglamento interno del CNE. Entonces, ¿qué correspondía? También se confundían las etapas. Una era las primarias y la aceptación de la nominación. Posteriormente, a partir del 18, una vez convocada oficialmente elecciones por parte del Consejo Nacional Electoral, se procedía a la inscripción de las candidaturas. Era recién en este momento en el que se procedía a aceptar la inscripción, que es un simple trámite de decir, ok, ingresaron sus nombres, sus documentos. Luego eso se comunicaba a todas las organizaciones políticas y había un tiempo para realizar las impugnaciones. Las impugnaciones se hicieron en los plazos correspondientes y luego le tocaba a la organización o al precandidato aludido presentar pruebas de descargo y posteriormente a esto al CNE analizar todo el conjunto de documentación
y pronunciarse. En ese sentido es que el CNE se pronunció efectivamente diciendo o comunicando la inhabilitación, dando los plazos correspondientes y posteriormente las 48 horas que señala el reglamento para que el candidato cuestionado e inhabilitado por las diversas razones, los diferentes causales que se incluyen, sea reemplazado por una persona adicional. Esto también, en este sentido, tratándose de Carlos Rabascal, quisieron tergiversar y confundir a la ciudadanía. Por ejemplo, decían, no, es que Rabascal no puede ser porque él no aceptó la nominación. A ver, señores, él participó en primaria, se presentaron 2 binomios, uno era Arauz Correa, el otro Arauz Rabascal, ganó el binomio Arauz Correa, por lo tanto ese es el que fue a inscripción. ¿Cómo iba a aceptar Carlos Rabascal una nominación que no había ganado? Hoy el reglamento también asimismo lo expresa con claridad, permite que en esta etapa de la inscripción, registro y luego validación de las candidaturas, el candidato que por la razón que sea es inhabilitado y no puede continuar su proceso, sea reemplazado por alguien que no necesariamente tiene que haber pasado por primarias. Así solo lo necesita la firma del representante y esa es la legal. Situación y el momento en que estamos en este momento. Economista, aparentemente se presenta en las últimas horas un nuevo escollo para el reemplazo de la candidatura o precandidatura del economista Rafael Correa. Y es que ayer aparentemente ha sido presentado un recurso subjetivo contencioso electoral por parte del movimiento Ahora Listas 65. Este recurso es en contra de la resolución del Pleno del CNE que concede a la Alianza UNES 48 horas para reemplazar el binomio electoral. ¿Cuál es la percepción que tienen ustedes sobre esta situación que se ha presentado en las últimas horas, insisto? A ver, para comenzar, entiendo que existen plazos para, una vez conocidas, dadas a conocer las diferentes listas inscritas, más allá de las candidaturas que sean, a las organizaciones políticas tienen un tiempo determinado para presentar sus impugnaciones. No sé qué tanto sea, entiendo que ya se terminó ese periodo, pero más allá de que se haya terminado o no, efectivamente este movimiento presenta un recurso subjetivo al Tribunal Contencioso Electoral. No conozco el detalle del contenido del escrito que ha presentado, pero sí le puedo decir que si se refiere al informe del CNE que justamente acepta la impugnación original fue presentada en términos de que Rafael Correa tenía una sentencia ejecutoria en firme y por lo tanto no podía ser inscrito, aceptado como candidato. En base a eso, el Consejo Nacional Electoral le comunica y le dice que tiene 48 horas para poner su reemplazo. Eso está en ley, es lo correcto, es lo que se tiene que hacer y es lo que dice claramente la ley y el reglamento. Ahora, aparentemente, como les digo, no conozco el contenido de este escrito que ha presentado la lista 61, creo que es. 65. 65. Sí. No conozco el detalle, pero si cuestiona el informe no tiene ningún sustento. Si cuestiona el hecho de que no se presentó supuestamente a aceptar la nominación, a pesar de que hemos comprobado hasta el cansancio que sí lo hizo, incluso hay documentos internos del CNE en los que se acusa recibo y se indica claramente qué es lo que se está recibiendo, también caería por su propio peso y debería ser negado por el contencioso electoral, puesto que este organismo, que es el organismo juzgador y sus decisiones son inapelables, este organismo ya señaló que la pretendida obligatoriedad de presencia física en las instalaciones respectivas de acuerdo a la circunscripción del Consejo Nacional Electoral no tienen ni pies ni cabeza y derogó eso, no lo desestimó. Señaló que esa parte, ese reglamento, tal como había sido expuesto por el CNE, no tenía ningún asidero. Por lo tanto, si seguimos la lógica, el proceso lógico, el contencioso electoral debería recibir ese documento e inadmitirlo. Creo que esa es la palabra, inadmitirlo por no tener un sustento. En este rato, mientras no se pronuncie el contencioso electoral, no tome la resolución respecto de ese recurso presentado, está en suspenso la acción de reemplazo según la norma, economista. Es correcto.
son los procedimientos que se tienen que aplicar. Igual nosotros tenemos toda la documentación debidamente completada, debidamente revisada, para que en el momento en que se reactive el proceso, una vez dado a conocer el pronunciamiento del Tribunal Contencioso Electoral, se pueda continuar con el proceso de presentación del nombre de Carlos Rabascal para que sea considerado y validado como binomio Andrés Arauz por la alianza UNES por la Esperanza, Unión por la Esperanza de Ecuador, tal como se estipula y fue dispuesto por el Consejo Nacional Electoral. Economista, ¿cómo va a ser su campaña? Yo sé, con las limitaciones de esta pandemia, cómo va a recorrer las provincias del país, los cantones del país, que siempre quieren ver a los candidatos. Es correcto, y definitivamente esta campaña va a ser sumamente atípica, pero yo le quiero recordar algo. A partir de que se terminó en marzo 2019 y se conocieron los resultados de las elecciones seccionales, yo pasé al poco tiempo a formar parte del Buró Nacional de Fuerza Compromiso Social Lista 5, que era el movimiento que nos cobijaba en ese momento, y en base a eso tenía a mi cargo la Secretaría Nacional de Participación Ciudadana. Con este concepto, parte de mi trabajo, y realmente esa ha sido mi forma de trabajar siempre, sin cargo o sin puesto, simplemente como militante, como parte del proyecto de la Revolución Ciudadana, siempre he estado recorriendo los diferentes sectores del país, las diferentes ciudades también y comunidades migrantes radicadas en el exterior. Nunca he perdido el contacto, y en esta ocasión empezamos un recorrido inmediato por todo el país. Hice un recorrido también en Estados Unidos, por ejemplo, desde California me crucé todo el continente, todo el país hasta Florida. Igualmente estuve en algunas ciudades de Europa, como España, Italia, Bélgica, por mencionar unas cuantas países y ciudades de estos países. Y en el Ecuador también hacía algunos recorridos. Lastimosamente, con la pandemia se suspendió esta tarea, pero se mantuvo continuamente vía telemática. Es decir, yo amanecía con reuniones planificadas, tanto de entrevistas y encuentros, como con agrupaciones de diferentes tipos, sociales, políticas, productivas, gremiales, y también obviamente militantes nuestros que necesitaban continuar la actividad, conocer diferentes cosas, información sobre la situación del país, las medidas que se estaban tomando del gobierno, el tema de la pandemia, los números. Hicimos toda una campaña vía telemática para dar a conocer a la comunidad internacional de la realidad que se vivía en el país, de manera especial toda la tragedia dantesca que tuvimos que experimentar en Guayaquil. Y nunca dejamos de trabajar. En esta ocasión, ya un poco más relajadas las medidas, ya sin el estado de excepción, pero manteniendo el respeto absoluto a los controles y a las medidas de bioseguridad que todavía se mantienen y que se mantendrán seguramente por muchísimo tiempo. Recuerden que la Organización Mundial de Salud ha declarado ya el COVID como endémico, es decir, es algo con lo que tenemos que aprender a vivir, y con la responsabilidad de cuidarnos tanto por nosotros como personas y también por nuestras familias, con todo el riesgo que eso puede implicar. Y he continuado los recorridos. Es más, este fin de semana estaré en su tierra, arranco desde ahora en la tarde, estaré ya retomando los recorridos también en provincias. Ya he estado en algunos cantones de la provincia del Guayas también, como corresponde, y tenemos un trabajo muy puntual, muy definido, muy estratégico que realizar. La campaña como tal será en respeto a las disposiciones del calendario electoral, arrancada el 31 de diciembre, que nos parece tomado los cabellos, porque quién va a estar pensando en campaña en esa fecha, pero en todo caso somos respetuosos de las leyes, y la campaña como tal, ya con la expresión vota por, etcétera, etcétera, arrancará formalmente el 31 de octubre. Al momento, lo que he retomado son los diferentes recorridos que he mantenido siempre, como les indico, y con diferentes sectores, porque yo creo que una visión es tras un escritorio y otra mucho más real es estando en los sitios donde las diferentes personas, agrupaciones, gremios, asociaciones, frentes, colectivos
trabajan, viven, desarrollan sus actividades. Pirina, Esa ¿cuál es va a mi ser el tarea. recorrido en Manabí? En Manabí, hoy día en la noche voy a estar en un conversatorio en Manta, luego hago base en Puerto Viejo, mañana temprano estoy en Crucita, luego paso a Chone, pero a la región montañosa de Chone. De regreso hacia Puerto Viejo estaré en Calceta también. En Puerto Viejo al llegar tengo otras actividades. En la mañana del domingo tengo algunas reuniones con nuestros precandidatos asambleístas, que me imagino para ese momento ya serán candidatos. Y remato nuevamente en Manta. Ese es el recorrido que voy a hacer ahora. Hay algunos pedidos y obviamente se nos quedan muchos, pero los recorridos van a continuar en base a una planificación. Como le digo, es fundamentalmente para reunir, saber las realidades de los diferentes grupos con los que voy a tener esas reuniones. Por ejemplo, en las montañas de Chone, obviamente tiene que ver con todo lo que es el trabajo en el campo, la ruralidad, los requerimientos. ¿Por qué? Porque si bien yo no puedo hablar de obras, me encantaría hacerlo, pero no puedo porque no es competencia de la función a la que aspiro ocupar, sino la legislativa y la de fiscalización. Entonces, parte del trabajo que hago es recoger insumos, las preocupaciones, las necesidades, las propuestas de los diferentes grupos con los que me reuniré para ir armando propuestas de leyes o reformas a leyes existentes y poder aterrizar esas leyes a realidades para que se pueda implementar diversas acciones que son requeridas por estos sectores. Adicionalmente, en el caso de denuncias frontales a diversos funcionarios, pues recuerden que la Asamblea también tiene otra función, que es la de fiscalizar y garantizar que los funcionarios públicos desarrollen su tarea como corresponde. Recordar también y siempre tener presente que somos representantes del pueblo ecuatoriano y somos la voz de ese pueblo en la Asamblea. Por lo tanto, ese es el trabajo que se va a hacer ahora. Como les digo, no es una campaña, es el retomar de un trabajo que siempre he hecho, es estar en continuo contacto, caminar junto al pueblo, estar en los diferentes sectores donde viven y trabajan, porque creo que es la forma más cercana, más directa, más real y objetiva de conocer de verdad las necesidades y estar en condiciones de proponer soluciones. Aquellas propuestas de solución traducidas en obras serán comunicadas formalmente a quien corresponde desarrollarlas, que será pues el binomio presidencial encabezado por Andrés Arauz. Economista, vamos a tener oportunidad más adelante de conversar mucho más ampliamente respecto de la propuesta que tiene Revolución Ciudadana, Centro Democrático, desde la Asamblea Nacional, sobre todo en dos temas que son y que consideramos importantísimos los ecuatorianos y de prioridad absoluta, como es la generación de empleo y la reactivación económica. Pero en esta vez quisiera consultarle sobre cuál es el punto o el programa o la propuesta estandarte que llevan ustedes para impulsar desde la Asamblea Nacional a través de leyes. En este momento yo creo que las más inmediatas serían revisar esa famosa ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada y que lo que ha generado es más dolor, más miseria, más desempleo, más un retroceso, una regresión completa en derechos, la libertad de empresas privadas para despedir a funcionarios que han dedicado más de 20, 30, 35 años de tiempo y esfuerzo a las empresas y los liquidan recibiendo unos valores que son hasta de vergüenza. Esa creo que sería una de nuestras prioridades y aparte de eso creemos firmemente en el campo. En esta pandemia se ratificó, se visibilizó con fuerza y con absoluta claridad la importancia que tiene el campo en términos de la producción de alimentos y la posibilidad de que lleguen a nuestras mesas con variedad, cantidad y calidad. Nuestro país es altamente privilegiado por la situación geográfica en la que se encuentra sobre la línea ecuatorial a la cual debe su nombre, con luz solar a 90 grados todo el año, incluso en condiciones de nubosidad, pisos climáticos variados, calidad y composición de tierra que nos permite tener una variedad impresionante de frutas, de hortalizas, de flores, de vegetales, que no se encuentran en otro lado. Entonces yo creo que
esa es una función, por lo menos para mi criterio, de enorme importancia. Trabajar, volver la vista al campo, como he dicho yo en todas mis campañas, en todos mis recorridos, porque del campo comemos todos. Yo creo que el campo es la gran deuda que existe y hay que atenderlos. Hay diversos aspectos en los cuales hay que trabajar duramente y que se enlazan a su vez con otras leyes. Por ejemplo, el tema de la tierra, la propiedad de la tierra, el tema del riego. Los regantes son algunos grupos con los que he estado en continuo contacto, porque sin agua no hay riego. Miren ustedes que hoy estamos celebrando la conclusión de un proyecto propuesto y empezado en el gobierno de la Revolución Ciudadana, culminado recién, que va a dotar de riego a 12.000 hectáreas y beneficiar a más de 10.000 familias en la zona que se conoce en la zona de Cayambe, por ejemplo. Entonces, el Olmedo Pedro Moncayo, así se llama el proyecto. Entonces, adicionalmente, por ejemplo, las líneas de financiamiento. En este momento existe una ley financiera de bancos que da absolutamente todos los privilegios en las instituciones financieras privadas, y hoy, pues, con las últimas decisiones tomadas por el presidente Moreno, que le da absoluta libertad a poner los costos que quieran, a los servicios que quieran, sin ningún tipo de control. Entonces, eso afecta grandemente porque no podemos hablar en dolarización, créditos que superen las 2 cifras y que se vuelven inalcanzables para pagar, con todas las consecuencias del caso, en una actividad de alto riesgo y que depende fundamentalmente de los factores de la naturaleza, ambientales. Entonces, en eso queremos proponer una revisión a la ley de bancos para permitir, con reglas claras y competencia justa, la venida de banca internacional que ofrezca productos y servicios a tasas y a valores competitivos, que obligue, con esta sana competencia, a la banca local a bajar también, a reconsiderar sus costos, porque no es posible. En este momento tenemos los costos convencionales de consumo que arrancan el 16% y pueden llegar al 28%. Ban Ecuador tiene créditos de consumo que empiezan en el 15.5% y pueden subir interminablemente. Los créditos productivos, es decir, recuerden que antes se llamaba Banco de Fomento. Los créditos productivos enfocados a la zona rural, a los ganaderos, a los agricultores, floricultores, piscicultores, etcétera, empiezan en el 10% y pueden subir más. ¿Qué tipo de crédito puede mantenerse de esa forma y poder pagar? Adicionalmente, temas de costos de sustentación, valores de sustentación. Hoy día tenemos el reclamo de los arroceros que han visto irse al suelo sus precios de sustentación, que ni siquiera cubren los costos de producción. Una revisión del tema de la importación de insumos agrícolas, insumos para pesticidas, por ejemplo, para combatir plagas, que en este momento está abierta la importación completamente. Y eso implica un golpe para nuestra industria nacional, pero también una falta de control en precios que eleva terriblemente los costos de producción. Economista, una última pregunta. Sí. Usted tiene, a ver, por el voto duro del correísmo, usted debe ser la asambleísta más votada, ¿no es cierto? Okay. Y consecuentemente con eso presidir la... Me gustaría pensar que también por mi propuesta, pero bueno, está bien. Bueno, también por ello, claro. Gracias. ¿Por qué no? No, pero es que, a ver, viendo fríamente, ¿no es cierto? Dice, a ver, el correísmo tiene un voto duro y sin lugar a duda va a presidir la Asamblea Nacional. Andrés Aroa, ayer en la mañana conversó con nosotros a las 8 de la mañana y señaló cuestiones puntuales que se las voy a explicar. Sí. Uno, revertir las concesiones del gobierno. Estamos hablando de las concesiones y de la venta del Banco del Pacífico, o sea, de la privatización y de la refinería de Esmeraldas, entre otros, si es que les alcanza el tiempo. Terminar el círculo vicioso del endeudamiento. Correcto. Que los dineros del crédito del Fondo Monetario se queden en el Ecuador y que no sirvan para pagar deuda. No pueden haber más ajustes ni más despidos. Obviamente el crecimiento económico, y que no
puede permitirse que se privatice el Banco Central al darle autonomía y nombraron una junta que van a manejar a los banqueros. Esa es una tarea que tiene que tener un soporte en la Asamblea Nacional. Y la otra es cómo recuperar el prestigio y la respetabilidad de esta Asamblea Nacional que se ha transformado en una cloaca. Esas dos cosas, ¿cómo ve usted? ¿Cómo podría enfrentar eso? Mire, algo que nos caracteriza a Andrés y a mí es que hacemos trabajo de equipo. Es claro que él, en su calidad de candidato a la presidencia de la República y con la enorme ventaja de su juventud, pero también de su experiencia y su formación académica, él es economista, pero también tiene algunas maestrías y ya un PhD prácticamente terminado en el área económica. Ha sido analista económico, ha sido parte del Observatorio de la Dolarización, por lo tanto, tiene muy clara la película, ha hecho una importante radiografía de la situación financiera económica del país, que es la base fundamental de todas las tragedias que estamos viviendo, y también ha hecho propuestas muy claras al respecto. Definitivamente, es necesario también el soporte, y por eso digo hablar de un trabajo de equipo. Un trabajo de equipo no quiere decir, como se pretende señalar en algunas ocasiones, solapar, ni mucho menos. Se trata de principios como gobernanza y gobernabilidad, que quizá no todo el mundo conozca sus conceptos y para lo que sirven. En este caso, estamos seguros que con el apoyo del pueblo y con el análisis que usted ha hecho del voto duro, más toda esa gente que día a día se sigue sumando, porque ya hoy ha podido comparar los 3 años y pico de este desgobierno con los 10 años de Revolución Ciudadana, que con todos los errores que pudieron haberse dado, al fin y al cabo somos humanos, se vio un cambio de 180 grados en la realidad del país. El país se encaminó a un desarrollo, pero una característica fundamental, tuvimos estabilidad económica, jurídica, laboral, política y de todo tipo, que redundó a su vez en la seguridad ciudadana en todos sus aspectos, no solamente en el tema de delincuencia. Entonces, ¿qué pasa? Es necesario tener una coherencia, un plan de trabajo claro, una hoja de ruta clara por parte del Ejecutivo que presente estas propuestas, y nosotros, desde la Asamblea, tener claridad de hacia dónde va dirigido esto, qué beneficio va a traer para la comunidad, porque recuerden que nosotros estamos ahí representando a la ciudadanía y por tanto hacer los análisis, los estudios, las mesas de trabajo, la socialización de estas propuestas para asegurarnos de que sean las mejores decisiones posibles. Y a nosotros como Asamblea, a quienes nos corresponde analizar y pasar las leyes con las observaciones que correspondan para poderle dar viabilidad a esas intenciones del Ejecutivo, siempre y cuando sean, por supuesto, en beneficio del pueblo ecuatoriano. A eso me refiero con un trabajo de equipo. Ahora, en los casos en que se proponga algo que esté descabellado y todo, por supuesto, no podremos, más allá de quien lo proponga, ser parte de esto. El segundo punto también es vital. Lastimosamente, yo creo que esta asamblea actual está considerada, si no la peor, entre las peores del país. Ya ha caído a un 4 o a un 2% de aceptación, lo que es prácticamente nulo, y se considera y se hace un paralelo, y hoy se dice asambleístas igual poco menos que delincuentes, asambleístas corrupción, políticos corrupción. Entonces, parte de lo que tenemos que hacer desde el mismo hecho de ser la clase política es trabajar de manera ética, de manera honesta, de manera transparente, y esa ha sido mi forma de trabajar, no ahora que soy persona pública, sino desde siempre, toda mi vida. Así es como he desarrollado todas las actividades que he tenido a mi cargo. Entonces, de esa manera, recuperar la confianza del pueblo ecuatoriano en la clase política y en una institución tan importante, una función del Estado tan importante como la legislativa, la Asamblea. En la Asamblea se decide cómo vamos a llevar la vida a todos los ecuatorianos, porque ahí se dan los lineamientos a través de leyes, a través de códigos,
a través de reglamentos, se supone que son para implementar y mejorar el funcionamiento de las diferentes actividades que se tienen que hacer en lo productivo, en lo laboral, en el plan nacional, para poder aplicar el Plan Nacional de Desarrollo, y que facilite la relación armónica entre los diferentes sectores que conforman la ciudadanía, la sociedad ecuatoriana. Por lo tanto, esa va a ser uno de nuestros principales objetivos, decirles, a ver, señores, el hecho de que de 137 asambleístas actuales, prácticamente 60, casi la mitad, estén cuestionados por diferentes cosas, estén siendo enjuiciados, estén en procesos judiciales o investigativos en este momento, no quiere decir que todos seamos así, pero eso se hace demostrando, se hace realizando un trabajo correcto, se hace privilegiando el bienestar y lo que es mejor para el pueblo ecuatoriano, con total responsabilidad, con total transparencia. Por mi parte, yo siempre digo, yo respondo por lo que hago y digo, tengan absoluta seguridad de que tendrán las rendiciones de cuenta periódicas para que todo el pueblo ecuatoriano sepa lo que estoy haciendo, porque como les digo, yo voy a estar ahí en la asamblea en representación del pueblo ecuatoriano y a ellos me debo con total responsabilidad. Y obviamente nosotros tenemos ya presentado, junto con las candidaturas, un plan de acción donde se incluyen algunas propuestas de leyes y de reformas de leyes a las existentes, que es el punto de partida, pero no de manera exclusiva. Pueden sumarse muchos más, pueden reajustarse esas propuestas en base justamente a un trabajo conjunto con los sectores para los cuales estaremos legislando. O sea, no podemos legislar de memoria. Yo le digo muy puntualmente, por ejemplo, el tema del deporte, que fue la actividad donde estuve 7 años, nunca consultaron a la dirigencia deportiva, nunca consultaron para hacer la ley y por tanto la ley tenía fallas, tenía contradicciones. Es importante consultar con los sectores. Nosotros sí hicimos un ejercicio de reunir a todas las ligas cantonales del país, de hablar con ex presidentes del Comité Olímpico Ecuatoriano, de federaciones, de FEDENADOR, de federaciones provinciales y también con funcionarios activos en los diferentes ámbitos, con los deportistas, con los padres de familia, con el personal técnico, con los médicos, o sea, con todos los actores del sistema deportivo para poder presentar una propuesta que acoja y recoja todas las necesidades reales. Si no, realmente es un trabajo que se hace en vano y que en muchas cosas entorpece el correcto funcionamiento de las cosas. Por ejemplo, esa es una de nuestras propuestas, pero del conocimiento real. ¿Y cómo se obtiene ese conocimiento real? Del contacto directo con quienes viven las realidades, el día a día, en el campo, en la ciudad, en la construcción, en los diferentes ámbitos que estemos tratando. Economista, muchas gracias por habernos atendido en esta mañana y esperamos que no sea ni la primera ni la última. También vamos a hacer el seguimiento de su presencia aquí este fin de semana en la provincia de Manabí. Gracias por habernos atendido. Y siempre a la orden. Yo creo firmemente en la importancia de la información y los felicito porque el quehacer del periodista y del comunicador es justamente dar espacios, más allá de afinidades o no, a los diferentes actores políticos, en este caso con mayor razón que estamos en vísperas de una campaña electoral, para que podamos exponer nuestras ideas, nuestras opiniones, nuestros planes, ofertas, propuestas, proyectos, y que sean los radioescuchas, los televidentes, los lectores, es decir, la ciudadanía, quien pueda, a través de esos insumos, analizar, comparar y tomar las mejores decisiones. Así que muchísimas gracias y a la orden siempre. Es nuestra responsabilidad atender estas invitaciones y pues llegar con información a la ciudadanía. A la orden siempre. Estuvo aquí en Mesa de Diálogo la economista Pierina Correa,